jugar y entender que las cosas tienen su tiempo y tratar de ese equilibrio, poder hacer un viaje con la familia, tener momentos compartidos con los amigos queridos, dedicarle tiempo de valor a las hijas, crecer profesionalmente, todo en su justa proporción, ¿no? Guille, querido. ¿Cómo estás? Pero muy bien, gracias por venir a charlar por acá favor, un placer, un ratito. Un placer. Periodista, pero en realidad en la vida periodista deportivo, casi. Bueno, siempre quise ser periodista deportivo. En realidad siempre quise ser futbolista. Había quedado en uno, que era en un centro de reclutamiento de jóvenes promesas, jugaba de 8 y mi sueño era jugar en Ferro. Y no llegué, la verdad, claramente no llegué. Entonces de algún modo quería seguir familiarizado con el fútbol y lo primero que pensé es en estudiar periodismo deportivo. Después estuvo el consejo de mi padre, que en paz descanse, que me dijo, che, pero ¿por qué no estudiás algo más general? Buena decisión, estudié en la Universidad del Salvador, licenciatura, y siempre ligado al periodismo deportivo de algún modo, porque tuve la suerte de cubrir 2 Copas América y 2 Mundiales, y siempre está el deseo de estar vinculado al fútbol. Me gusta, soy fanático de Ferro, fanático del fútbol, me engancho en todos los partidos que uno puede ver. Y nada, está ahí, está como latente. Y está la posibilidad de alguna vez hacer algo. Bueno, ese saludo con Messi. Sí, inolvidable que costó un montón porque había que llegar a Messi a través de la gente que está cerca, de su mamá. Y bueno, fue un regalo de la vida, esos 15 minutos con él, charlar, escucharlo, verlo tan sencillo, tan simple, regalarle eso también a mi hija, a mis hijas, que tuvieron la oportunidad de estar con él, a mi esposa. Bueno, fue algo inolvidable realmente, porque tomás dimensión del personaje con esa simpleza, manos en los bolsillos, vino a saludar, che, ¿cómo andás? ¿Cómo anda Telefe? ¿Qué tal? Digo, increíble, que él estuviera al tanto de lo que hacía yo, que no existo, la verdad que fue algo hermoso e inolvidable de ella. ¿Cuántos años ya en el periodismo? Y 32 años en Telefe. ¿32 en Telefe? Sí. Empecé en 1993, 5 de octubre, Red de Noticias, que era la señal de noticias de Telefe en aquella oportunidad. Bueno, ahí aprendiendo, fue un semillero, aprender desde lo más básico de productor de interior, productor de internacionales, pensar un poco también en cómo funcionaba el laburo de cronista en la calle. De hecho, a mí se me da una oportunidad que es, faltaba, lo que pasa siempre, habitualmente, falta alguien para salir a cubrir un incendio, porque ese día el cronista que estaba en ese puesto faltó y yo me ofrecí a ir. Y nada, me enamoré del rol del periodista en la calle. Me acuerdo que salió muy mal la nota, por supuesto. Tuve que salir por teléfono de un incendio en Villa Ballester y nada, estaba re nervioso, me retrababa. Y nada, fue el comienzo de la carrera. Después empecé en Telefe también, porque bueno, yo empecé a trabajar en Red de Noticias como cronista ya y después me convocan para hacer lo mismo en Telefe Noticias. Y ahí arranqué. Y ahí te enamoraste de la calle. Sí, no hubo manera de salir. De hecho, hoy todavía es un rol que es parte de mi rol periodístico, digamos. Soy cronista, hago otras cosas también en el noticiero, por suerte, mirada más en perspectiva de muchos temas, e informes especiales y coberturas especiales, pero el rol de cronista, bueno, uno lo lleva siempre en la sangre, absolutamente. Es lo que más nos gusta. ¿Y el viejo te llegó a ver? ¿Quién? ¿A disfrutar a tu papá? Sí, mi papá me vio, nada. Lo que no vio es la guerra en Ucrania y siempre hago este comentario. Mi papá falleció antes, era alguien que me seguía mucho, que me apoyaba mucho, que me guió mucho en la carrera y que extraño todos los días, pero él decía, tenía siempre la frase, cuídate, no te metas en lugares peligrosos, qué sé yo. Tenía como esa mirada de padre, que por supuesto lo entiendo yo siendo padre, ¿no? Y él me decía que cronista que huye sirve para otra guerra, porque yo me exponía siempre a todas las peores notas, siempre yo quiero estar. Es algo raro que tenemos los periodistas, de estar e ir a todos los lugares y querer estar en todos los lugares donde nadie quiere ir. Y cuando decidí, y cuando me propusieron viajar a Ucrania, pensaba en él, decía, uy, ¿qué estará pensando? Y después, en la conclusión del trabajo, uno dice, bueno, estaría orgulloso porque el trabajo salió muy bien, por suerte, y por otro lado estaría sufriendo mucho el día a día de qué le estará pasando, cómo estará, come, no come, es peligroso. Bueno, y me vio. Antes de eso me vio toda la carrera y también sufría por los terremotos, por las inundaciones. Era como un meticuloso de cómo me presentaba yo en el piso. Uy, bueno, tenía la camisa torcida, el cuello. Era como alguien muy cercano, muy presente en mi vida. Así que nada, muy agradecido de todo lo que me dio mi viejo.
Contame, guerra de Ucrania, Sí. ese llamado, el productor te dice, Sí. tenés 15 minutos Exacto. para decidir. Era toda una decisión. Creo que es la aventura periodística y la experiencia más importante de mi vida, de la carrera de cualquier persona. Uno, como es cronista y periodista, está todo el tiempo pensando en cuál puede ser la nota de su vida hasta que llega. Y por más que uno se prepare y visibilice que puede ser una guerra, hasta que no llega el llamado, no te das una idea de lo que es. Y había que resolver en 15 minutos. Tristán Noblía me llama y me dice, hay que resolverlo, te doy 15 minutos, a ver que hay que salir para allá, está el vuelo reservado, falta poner el nombre. Bueno, toda una decisión, yo estaba en casa y es una decisión compartida familiar. Yo tengo 2 hijas, tengo una esposa que me ha apoyado a lo largo de toda la carrera, pero había que tomar esa decisión y fue una mirada, porque yo siempre lo cuento, cuando me llama Tristán, yo voy hablando, ¿dónde? ¿A Ucrania? ¿Ya mismo? ¿15 minutos? Y justo estaba en casa de Gise y me está mirando, ¿viste? Me mira de reojo y iba asintiendo con la mirada de que era algo que a mí me entusiasmaba. Y ahí estuvo el ok para ir, en el sentido de el apoyo familiar es importante para algo como eso, cuando uno no está solo en la vida. Y a las chicas hice algo medio extraño, porque no les avisé. Me fui sin avisar a mis hijas y se enteraron cuando yo ya estaba en camino. Pero nada, fue algo fuerte, fue algo inolvidable. Fueron 20 días. Sí, 20 días en Ucrania. ¿Y qué te pasaba? Me pasaba que era agradecer todos los días que al día siguiente podía estar trabajando, porque era una complicación tras otra. Nosotros empezamos y nos encaminamos desde Budapest a través de la frontera con Hungría. Cruzamos a Ucrania en el primer paso del lado de Ucrania, que era la ciudad que se llamaba Beregovo, y era llegar y cruzar al otro lado del país, en Ucrania, y no saber qué te podía pasar, porque había, no sé, había tanques militares, porque la policía, si bien todavía no estabas acreditado, sospechaba que eras periodista infiltrado, saboteador, ruso, y que estabas haciendo algo que complicaba lo que era en ese momento la operación militar de Ucrania, y era un problema tras otro. Y además, imagínate que cualquier complicación que hay en una cobertura periodística de esa, es llevado todo el extremo, porque además no conoces el idioma, no conoces el código, no conoces el código de la guerra, el código de la gente, el miedo de la gente que no te responde, que está en su mundo, que está en su metro cuadrado, que está salvando lo suyo, que está escapando, y vos tenés que adaptarte rápidamente a todo eso. Entonces nada, con todo el equipo, con Pedro Cásparas, con Juan Zamudio, con Daniel Matamala, que estaba con nosotros de Chilevisión, nada, hicimos un bloque, un equipo, salimos adelante, empezamos a recorrer ciudades, y superamos todos los obstáculos hasta llegar a Lviv y a Sri, que son las ciudades donde estaba centralizado el éxodo, digamos, donde viajaba todo el mundo desde la parte del frente de guerra y nada, y llenarnos de esa tristeza y de ese desgarro que suponía el éxodo de los ucranianos de la guerra era algo que te queda en la piel. ¿Y miedo? ¿Había todos los días? Y había miedo porque, ya te digo, el tema de los controles, el tema de la falta de energía eléctrica, se cortaba la luz. Y vos entrás en una dinámica de adrenalina en la que vos pensás cómo sale el trabajo. O sea, es raro lo que voy a decir, pero te metés en una dinámica de querer que salga todo bien, de que la mochila satelital funcione y esté cargada para poder salir al aire, de que no te bloqueen cuando salís a la calle, porque te pedían todo el tiempo la identificación que después obtuvimos, el miedo a la gente, porque ya te digo, había desconfianza, el miedo a que salgan las cosas mal, el miedo a que caiga una bomba, porque en ese momento, ahora con el diario del lunes, terminó siendo un lugar donde evidentemente hubo episodios aislados de ataques, pero en ese momento vos no sabés si te va a caer una bomba, un misil, si van a avanzar hacia ese lado. Las tropas, bueno, había como había una resistencia civil fuerte, había un compromiso grande de todos los ciudadanos de ese lado, del límite con lo que es Europa Central, donde había un compromiso de querer enfrentar al enemigo que estaba por llegar. Eso tardó tiempo y fue como muy quirúrgico cada uno de los ataques, pero la desesperación de la gente estaba, la gente preparándose para la guerra, la gente practicando tiro, la gente camuflándose, la gente preparando bombas molotov. Vimos chicos de 8 años, 7 años preparando bombas molotov, arsenales de guerra para enfrentar al enemigo que podía llegar. Bueno, todo eso era registrarlo y era estar ahí y era compartirlo con la gente y era un poco vivir nosotros en carne propia el drama de la guerra, la vida en guerra y poder transmitirla a la audiencia en ese caso. Porque además, como todo,
todo tiene un pico, generaba un montón de interés en esa Sí. época, después va decantando, ¿viste? Y va, Sí. va yendo para atrás todo ese interés, ¿Y cómo hacías con tu lamentablemente. mujer? ¿La llamabas todos los días para decir estoy bien? Sí, seguía mucho por lo que veía en las la redes, porque yo mandaba mucho, y además era como un reaseguro, ¿no? Cuando hablamos mucho lo linkeo un poco con lo que es la desinformación y las fake news, mi manera en redes de combatir todo eso era de publicar cosas comprobadas, ¿no? ¿Viste? Cuando ahora estamos hablando mucho de los hechos están en discusión, bueno, cuando uno está en un lugar y puede documentar que está en ese lugar, compartir una historia, subirla a X o a Instagram, bueno, evidentemente eso es un hecho comprobado y llevo tranquilidad contando el trabajo que hago. Esa era una manera. Y la otra manera, sí, era cuando se podía, era decir, che, estamos bien, hoy comimos frutos secos, estamos Claro, ¿cómo hacían con la comida? Y lo que había cuando se podía, no había mucha posibilidad de parar a descansar y comprar. Nosotros nos habíamos reaprovisionado desde Budapest, habíamos comprado mochilas enteras de nada, de sándwich o de alimentos no perecederos, atún, cosas que podías cargarte para llevar a Ucrania. Y nada, consumíamos eso. Y cuando se podía, y cuando podíamos. Sí. La dinámica del tiempo era, ¿no? Porque estás trabajando para 4 noticieros, porque te demanda mucho aire, porque tenés que preparar el material grabado, el material para redes, salir para la radio, salir para quien pudiera o quien necesitara contar con nuestra tarea. Era una decisión importante y era estar en Ucrania, que era algo que en ese momento, si bien había muchos enviados de medios nacionales, no era algo tan común, no éramos tantos periodistas que estábamos en Ucrania. Entonces, ¿lo volverías a hacer? Sí, lo volvería a hacer. Sí, lo volvería a hacer. ¿Y la de familia? hecho, yo creo que ya está curada de espanto. Me parece que ya aprendió que al que loco... suena el teléfono y algo puede pasar. Y el loco hay que acompañarlo, qué sé yo, no sé, me parece que ya asumen cómo soy y cómo vivo esto de las noticias desde hace mucho tiempo. Si bien las coberturas tampoco son tantas ahora, ¿no? Es como que hay como una mirada mucho más quirúrgica y puntual de lo que es elegir las coberturas para mandar un enviado y en eso estamos, ¿no? Cuando surge algo, se muere el Papa, uno quiere estar, designa al nuevo Papa, uno quiere estar, Bahía Blanca, inundaciones, voy. Nada, somos como todoterreno y en ese todoterreno está también el compromiso con la profesión y poder compartir el drama humano para que se visibilice, que es un poco el objetivo de esto que hacemos, ¿no? Pero ahora se va a cumplir un año de aquel vuelo que te cambió la vida, de estas vacaciones en familia. Sí. Y pregunto cuánto cambiaste y qué te cambió en vos ya ahora, que digamos pasó un año, que hoy estás bien y que... Es algo, bueno, me haces emocionar porque es algo que me acompaña todos los días. Es un susto muy grande, yo siempre digo que es una pesadilla que tuve. Por suerte terminó siendo una anécdota muy, muy terrible, sobre todo por el sufrimiento de mis 2 hijas que la pasaron realmente muy mal. Toda la expectativa que uno tiene, la alegría de tomarse vacaciones después de mucho tiempo de trabajo y ver que ellas sufrieron mucho, que mi esposa Gise sufrió mucho, que te pase algo en un vuelo, que tenga que bajar un avión a un lugar que vos no sabías qué pasaba, cómo te iban a atender. Yo, nada, me sentí muy mal, dolor en el pecho. Claro, contemos vacaciones en familia, Punta Cana. No, viaje a Cancún, mitad del vuelo. Dolor en el pecho, falta de aire, síncope convulsivo. Empecé a gritar, hacía un sonido extraño, Gise durmiendo al lado. Luciano, una persona que estaba al lado mío, que empieza a los gritos, la despierta Giselle. Luciano termina siendo amigo de Rodolfo Barili, por lo tanto se entera rápido Rodi de lo que me estaba pasando cuando después sigue pasando todo. Rodi se entera por Luciano. Una locura, yo empiezo a convulsionar, nada, me fui a negro. Y nada. ¿Vos te venías sintiendo bien, Guille? Estaba bien, pero estaba muy cansado. Estabas cansado. ¿Te subiste a ese avión cansado? Sí. Hoy, con el diario de hoy. Estrés, malos hábitos, poca vida saludable, poco cuidado, 0 ejercicio físico, la locura de estar haciendo 40 millones de laburo al mismo tiempo. Eso es un aprendizaje, digo, como consejo y como moraleja, si querés después lo hablamos, pero digo, lo que fue en ese momento era más que nada sentirme muy mal. 2 médicos, Eric Cabrera Castedo, Sergio Papier, 2 ángeles de la guardia, a los gritos piden médico, había 2 médicos en el avión, me vienen a asistir,
Aerolíneas se portó de manera impecable. La pericia del piloto al descender el avión en Santa Cruz de la Sierra. Por suerte estábamos bastante cerca, pasando, Sí. porque después me explicaban, pasás por el lado, por el Mato Grosso y no No sé. hay chance, claro, no sé si tardás te lo mucho bajan. más. Bueno, Esto pasó 15 minutos. Y sí, estabas en pasó tierra. poco tiempo del vuelo. Y después, bueno, bajan el avión, dolor en el pecho, nada, oxigenación muy baja, y la decisión fue bajarme, me quedo una semana internado, ¿Ahí habías estudios. perdido el conocimiento? ¿Vos veías? Hubo un rato que me fue negro, fueron 40 segundos, un minuto que yo no sé qué pasó. Que no tengo recuerdo de eso. Lo primero que me acuerdo fue después mucha gente hablando, que me hace preguntas. Bueno, salgo de esa situación, pero me dolía. Me preguntaban todo el tiempo, ¿te duele el pecho? ¿Te duele el pecho? Sí, me dolía el pecho y oxigenaba muy mal. Y ahí empieza toda la intercomunicación con el piloto, Eric y Sergio, que le dicen al piloto que había que bajar, el piloto entiende que había que hacerlo, pide instrucciones a la torre de control, pide pista, baja. La gente se portó bárbaro, esto también hay que decirlo, hay un montón, Sí. hay una aluvión de cariño y de que la gente es mucho mejor de lo que uno imagina, porque uno se pone al otro lado y dice, uy, me bajaron el avión, me quiero ir de vacaciones, tienen que... Bueno, se interpretó perfectamente, y eso también hace que cuando alguna vez nos pase al revés tengamos que hacerlo y entender un poco y ser empáticos con el otro, en todo sentido, pero digo en este aspecto también. Bajan el avión, quedo internado, estudios, y bueno, los estudios salen bien. Una arritmia severa que me produce una falta de irrigación, una insuficiencia renal como consecuencia de eso, falta de hidratación. Y bueno, nada, salí adelante. A partir de eso se producen muchos cambios. Esperá, ahí estabas en Bolivia, te quedás con tu mujer, Sí. obviamente, estos días de terapia intensiva. Sí, mis y hijas después pálidas, vómitos, nada. las chicas con muy quién se quedan en emocional. ese momento, aparte me imagino, tu mujer yendo y viniendo, porque las chicas Sí. también estaban solas ahí. en un Solamente país que no- vinieron cuando los estudios estaban bien. Cuando los Sí. estudios dieron todos bien, ahí vinieron a saludarme al hospital. Yo estaba en terapia, después me bajaron a la habitación al 5.º día. Y nada, qué sé yo, es acordarme mucho de todo ese tiempo, ¿viste? Porque, nada, la pasaron muy mal ellas, sobre todo. Yo día a día me fui recuperando y entendía que estaba saliendo, pero que ellas vivieran todo eso, se expusieron a una situación horrible, y es el día de hoy que les doy gracias a las 3 leonas por cómo me acompañaron. Y a la enorme cantidad de gente que me ayudó, desde los médicos, desde el canal, de mis compañeros de laburo, de mis amigos y amigas que la sostuvieron mucho allí, porque había que lidiar con todo eso, el seguro médico, no sabes qué te decían, estás en un país que no lo conoces, con médicos que fueron geniales. Y que para Gise, hasta que no estaban los resultados, no sabía de qué estábamos hablando. Y que volví al hotel y las chicas estaban llorando y estaban pálidas y que no comían y que querían irse y que querían verme y que no podían verme. Es algo que te lo replantea el 23 de julio, como decís vos, ¿no? Sí. A las 4:00 de la mañana, es algo que esa madrugada no me lo olvido nunca más, y es el día que también lo pienso todo el tiempo, para cuidarme por mí, para cuidarme por ellas, y por agradecerle a todo el mundo que tanto hizo por mí en esos días, ¿no? Después de irte ahí de Bolivia para volver a Argentina, era difícil también el miedo de me vuelvo a subir un avión, con lo que había pasado, digo, la última vez que Sí. ya estabas mejor, pero ¿te Sí, preparaste con de alguna manera ahí? Sí, ahí me preparé, nada, hubo un médico de auxilio que por suerte me acompañó en el viaje de regreso, que fue todo un tema porque había que prepararse, qué sé yo, te queda esa secuela y Sí. ese Esa daño sensación de... psicológico de, uy, me puede pasar de vuelta. Es el día de hoy que me tomo un avión y, de hecho, tampoco me tomé tanto, ¿no? Pero digo, cuando me tomé el avión para ir a Bahía Blanca ahora, por las inundaciones, iba como muy atento y nada, entendiendo un poco. ¿Volviste ahora? O sea, casi después de un año Sí, a no, subirte un avión. ¿O? hice un viaje cortito a Mendoza con mi hija, que la acompañó a un torneo de gimnasia deportiva, y nada, pobre también, ella estaba asustada, estaba más asustada ella que yo, pero bueno, íbamos muy tranquilos, un viaje muy corto. Los viajes cortos me cuestan menos, cuando es más grande ya, igual, nada, no hice viajes largos, la verdad, y lo miro con mucho cuidado y me cuido mucho, y
y estoy ahí como tenso. Pero Bueno, y la vuelta fue con sí, alguien que los sí, ayudó. sí, con un médico de auxilio, sí, sí, que me ayudó mucho. Después volví de ahí directamente en ambulancia a internación de vuelta para seguir los estudios, para descartar todo, para que siga todo bien, para que yo esté tranquilo, para que mi familia y el trabajo estén tranquilos y bueno, de a poquito, con cuidados cada 6 meses, ¿viste? Bueno, Espera, ¿de ahí cuánto tiempo te tomaste para volver al laburo, Guille? y me tomé, Varios meses, por lo sí, que vi. un mes mínimo me Un tomé, mes, sí, sí. sí, me tomé un mes mínimo. Quería que estuviera todo bien, holter permanente, nada, contar con el apoyo también del canal, que fue, viste, Sí. nada, fue absolutamente emocionante, digamos, cómo el canal me apoyó, el noticiero, mis compañeros, mis amigos, me contuvieron. Fue un regreso también muy emotivo porque prepararon todo un informe. Hablado por tus hijas y por tu Sí, mujer. sí, no, me re sorprendieron y me voy a emocionar de vuelta. Pero Y no nada, importa. me prepararon con Dani, con López Rossetti, Rodi, bueno, Roberto Mayo, me hicieron un informe súper, súper emotivo, que también habla de la cosecha, ¿no? Yo digo de que por ahí todo eso tiene que ver con cómo uno ha sido a lo largo de tanto tiempo y está bueno que la gente responda así, porque evidentemente a uno lo quieren y es algo que no me voy a olvidar nunca, y hace que te replantees mucho todo el tiempo, ¿no? El mensaje me volví como Dalai Lama, ¿no? Como Claudio María Sí. Domínguez, hay que cuidarse mucho, vivir tranquilo. Bueno, ¿qué aprendiste en esa vuelta cuando volviste al Guillermo de hace un año a este, que hoy lo hablamos desde otro lugar? Y aprendí a cuidarme, aprendí a ser más equilibrado entre el laburo y la familia. Siempre tengo esa definición, ¿no? Como una consigna que me acompaña. El espíritu es trabajar, ser responsable, ser comprometido, pero lograr un equilibrio con la familia y con lo personal, ¿viste? No privarte de las cosas, no posponer sobre todo, no estar todo el tiempo pensando en, uy, quiero hacer esto, pero vivís postergando. Yo durante años postergué miles de cosas, miles de vacaciones, cumpleaños de familia, comuniones, bautismos, eventos familiares, cosas que no hice nunca, feriados, de fiestas, las dejé pasar. Y hoy decir, bueno, che, Hoy no quiero sé, estar. hoy quiero estar. Hoy Quiero quiero estar estar. más, en la medida de lo que pueda con la responsabilidad y cómo compensar y balancear eso. Pero me parece que es lindo desafiarse personalmente y decir, che, decir que no a algunas cosas y decir que sí a otras, ¿no? Ujú. Con apoyo y con debate y con diálogo, pero hacerlo, ¿no? No seguir pateando para adelante porque nada, esto es finito, dura poco, digamos, se termina en algún momento y cuando estás cerca de algo límite o problemático decís, che, lo quiero vivir de otra manera. ¿El miedo lo tuviste por vos porque sentiste tal vez que en algún momento te ibas o por tu familia que te estaba Las dos acompañando? cosas. Por las dos Yo cosas. pensé que me iba. ¿Vos pensaste que te ibas? Sí, me dolía mucho el pecho. Y yo le decía a Eric y a Sergio que me quería quedar. Y salió adelante todo. Y quiero mirar para adelante Y te quedaste, y me claro. quedé y nada, sigo laburando y estoy contento con haber cambiado muchas cosas de mi vida, cosas que hacía mal. Ahora haces actividad física. Sí, bajé te 10 alimen- kilos, hago Sí. actividad física, me cuido mucho más, disfruto mucho más, entiendo que hay una vida de afectos que tiene que ser recíproca y de vuelta en cuanto a todo el cariño. Trato de no enojarme, trato de no indignarme, trato de ser más tolerante, trato de ser menos exigente con las amistades. Yo les exijo mucho a veces a mis amigos y está mal. O sea, mis amigos son mis amigos y uno tiene que aceptarlos y quererlos como son y no tiene que subirles la vara, sino que uno Grupete tiene de que toda la agradecerles. vida, Sí, son los amigos del colegio, de la vida, que se armó un grupo muy lindo de toda la vida de mis 12 años de colegio y son mis amigos incondicionales y a ellos les agradezco, amigos y amigas, que hayan estado siempre y que están siempre. Y nada, y dar lugar y entender que las cosas tienen su tiempo y tratar de ese equilibrio, poder hacer un viaje con la familia, tener momentos compartidos con los amigos queridos, dedicarle tiempo de valor a las hijas
crecer profesionalmente, todo en su justa proporción, ¿no? Claro. Me parece que ese es el gran desafío que tengo yo a nivel personal. ¿Y las chicas vieron, tus hijas, este cambio? Sí, Bueno, sí, papá, lo ven, nada, y yo trato de bajar mucho la realidad, de bajar mucho a compartir eso del drama humano. Son muchos años de estar cubriendo inundaciones, terremotos, crisis políticas, del 2001, bueno, la guerra, entender que ese drama humano que muchas veces uno cuenta dándole voz a los que no la tienen, es una enseñanza de vida. Es poder decirle a las chicas, che, valoremos todo, valoremos el estudio, valoremos las enseñanzas, valoremos la vida, valoremos los afectos, juntémonos con la familia, tenemos una familia muy grande del lado de mi esposa, la mía es más chiquita, pero juntémonos todo lo que podamos, celebremos la vida, porque nada, esto es imprevisible, es impredecible y hay que aprender a eso, me parece, ¿no? Entonces, bajo mucho ese discurso, la verdad que sí me siento escuchado, mucho más recitales juntos con las chicas, Ay, qué mucha más lindo. cancha, mucha más disfrutar las cosas que nos gustan y ponerlas sobre todo en mucho valor. Y el tema médico, tenés que ir cada 6 meses, me decías, a hacerte controles. Sí, seguir de cerca eso y estás como muy atento, ¿no? Un síntoma, te duele algo y estás como muy atento a la guardia, pero bueno, dando todo bien como fue dando, 6 meses, hacer todo lo cardiovascular y cardiológico de vuelta, lector de fuerza, ecoestrés, holter, controlar las arritmias, pero llevando una vida saludable, que es el gran mensaje, que es lo que yo no hacía ni tenía. Nada, es vivirlo día a día. Yo en realidad pasó lo de julio, hubo un tiempo que no caía mucho, después empecé sí realmente fuerte a darme cuenta que era necesario ese cambio y empecé a implementarlo, ya te digo, diciembre, enero fue el cambio fuerte y nada, y ahí estamos todos los días. Fui al gimnasio recién, me preparo y nada. Y además, de verdad lo digo, yo era como muy poco comprensivo de eso. Y viviéndolo y entendiéndolo te das cuenta que te hace muy bien. Muy bien. Que uno piensa mejor, escucha mejor, rinde mejor, se cansa menos, duerme mejor. Sí. Y me parece que está bueno intentarlo por lo menos. La nombramos muchas veces y quiero saber esa historia de amor. Estoy hablando de tu Leona. ¿Cómo se conocieron? ¿Hace más de cuántos años juntos? Toda la vida. ¿Cómo sabes de entrevistas vos también? Qué cosa bárbara que sos. Me preguntás siempre y llegás a... Wow. Gise, bueno, es una historia de adolescentes de toda la vida. Ella era... son 7 hermanos. Es la hermana de un gran amigo del colegio cuando éramos chicos. La conocí de muy chiquito. Tuvimos una historia de adolescentes que por cuestión de las vidas luego termina, época de fin de secundaria, principios de la universidad, nos separamos, cosas de la vida, ella toma un camino, yo tomo otro, ella se va a vivir afuera, se va a vivir al exterior, tiene otro matrimonio, y nada, después por azar de la vida nos encontramos a través de una amiga en común, y nada, la verdad que... ¿Vos no te habías casado? ¿Vos estabas solo? No. Y nada, fue como una cosa inolvidable, de amor que estaba evidentemente latente, nos volvimos a encontrar, nos sorprendimos mucho uno al otro. O sea, ¿la viste y dijiste, acá está el amor? Sí, o sea, fue... sí, fue un flash. Y nada, era un proceso desafiante de saber cómo seguíamos la relación. Y de a poco, progresivamente, empezó todo un proceso de ver de qué manera. Yo iba de viaje, la fui a ver, ella me vino a ver. ¿Ella seguía viviendo en el exterior? Sí. ¿Dónde vivía? Me vivía en Miami. Vivía en Miami. Y nada. ¿Vos ya eras grandecito? ¿Cuánto tenías? Sí, era grandecito. Tenía 30, sí, tenía 30. Ah, o sea que eras difícil de que alguien te agarre para formar una familia y todo. ¿Eras rebelde? Difícil, era rebelde, pongámoslo así, era rebelde. Sí. Y bueno, empezamos un proceso y ella decidimos juntos que el amor que teníamos merecía una nueva oportunidad y estamos juntos nos casamos en 2003, el 2 de mayo de 2003, y después, desde ese momento en adelante, acá estamos juntos, muy felices, con esta linda historia de amor que la verdad que nos encanta compartirla y nos encanta vivirla, con 2 hijas, a quienes le contamos también mucho de todo ese proceso, de todas esas idas y vueltas, de ese casamiento, y
y de las ganas que teníamos de estar juntos, sobre todo. Y hoy en ese momento, cuando los amigos que se casaban, los amigos que los conocían a los dos y todo decían, era obvio, ¿iban a terminar juntos? Muchos dicen eso, sí. Muchos dicen eso, a veces no nos gusta ser muy autorreferenciales, pero hay muchos amigos que dicen, sí, sabíamos que iban a volver porque la historia era fuerte. Y hay otros que dicen, no sé, ella estaba en otra cosa, vos también estabas en otra, no se iba a dar, pero bueno, qué sé yo, triunfó el amor, la verdad que fue hermoso lo que vivimos, fue hermoso haber tomado esa decisión, a la cual agradezco todos los días como ella, y fue hermoso haber formado la familia que formamos, con las 2 hijas que tenemos, y nada, agradecemos todo el tiempo eso. La revancha sería que devolverla a ella y un día volver a Miami a vivir. Bueno, alguna vez, qué sé yo, uno nunca sabe también, ¿no? Pero puede ser, sí, puede ser. Guille, hoy Sí. seguís obviamente en el noticiero, estás en la CNN. Sí, estoy en la CNN, estoy con mucho laburo, estoy muy contento, estoy abriendo la ventana de la radio al fin de semana, lo cual también a veces es desafiante porque supone que por el horario uno tiene que empezar a jugar un rol más determinante en cuanto a muchas cosas que la gente empieza a querer ver un sábado al mediodía, que es, bueno, bajar un poquito la política, ¿no? Porque no hay nada más aburrido que entrevistar a un político, que ya sabes lo que vienen a decir, que ya sabes de cómo hablan y qué prometen, y por ahí lo bueno es hablar un poco también de otras cosas que también son lindas, hablar de deporte, hablar de un buen libro, traer un autor al piso, charlar de gastronomía, charlar de turismo, elegir destinos que son lindos para poder visitar en algún momento, o sea, abrir la cabeza en todo sentido, y me parece que la radio en ese aspecto te da la posibilidad de ser uno mismo, de ser... Y acompaña en este momento también personal tuyo eso. Acompañar ese momento tan personal y poder acompañar esto de mirar las cosas más en perspectiva, salir del clic del día a día, de buscar el título, de estar pendiente de eso y pensar un poco más, ¿viste? Me parece que hay un momento de la sociedad que nos ayuda y nos permite ser importantes desde los debates, desde la construcción colectiva, aportar temas, poder hablar, que no sea todo un barrabravismo, como digo yo, en redes, que todo el mundo se grita, todo el mundo se contesta mal, todo el mundo se odia, bueno, no. Bajar un poco, empezar a explicar algunas cosas. Para explicar algunos temas bien, tenés que aprender de ellos, y a mí me gusta mucho aprender, hablo con mucha gente, con muchas fuentes todo el tiempo, desde lo político, desde todos los planos, para poder tener mejor acceso a eso, a la información, y poder contarla mejor. Y por eso también está bueno hacer periodismo hoy, ¿no? Digo, más allá de los medios tradicionales, salir a las redes también para aprender de ellas y poder compartir lo que uno ha aprendido y sigue aprendiendo, ¿no? Gracias, Guille. No, gracias a vos, a todos ustedes.